Bueno, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos pues a la semana 8 del curso de dinámica. En esta semana 8 el tema que se va a tocar es movimiento de rotación y traslación. Bueno, en la naturaleza existen pues algunos movimientos conocidos, como el caso de los movimientos que son rectilíneos y movimientos que son curvilíneos, ¿no? Bueno, sumados a ello existen pues dos movimientos más, que es el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Veamos pues bajo qué condiciones se desarrollan pues este tipo de movimientos. Bueno, dentro del contenido temático que vamos a ver en esta sesión es acerca de un cuerpo rígido. Bueno, un cuerpo rígido es aquel cuerpo que cuando es sometido a fuerzas externas no experimenta deformación, ¿ya? Y, y vamos a ver pues qué tipo de movimientos experimenta pues un cuerpo rígido, ¿no? Y luego veremos pues el movimiento de rotación en sí, propiamente dicho, y luego veremos movimiento plano general. Y los movimientos plano general en realidad vienen a ser la superposición de dos movimientos, un movimiento de rotación con otro movimiento de traslación. Ahora, el objetivo pues de esta sesión es que luego de finalizar esta clase, ustedes deben ser capaces de resolver ejercicios, algunos problemas vinculados pues a velocidades y aceleraciones, pero de cuerpo rígido, ¿no? En un movimiento rotacional y movimiento plano general. Y para ello pues debes aplicar las ecuaciones de manera pertinente, ¿no? De manera correcta, ¿no? Antes de ver los tipos de movimiento, un concepto importante, ¿no? Cuerpo rígido, ¿no? Porque a partir de esta clase en adelante vamos a analizar movimientos de cuerpos rígidos. Ahora, los cuerpos rígidos en realidad dice exactamente no existen, ¿no? Porque siempre, por más que esto sea un cuerpo bien sólido, debido a la acción de fuerzas externas se experimentan pues deformaciones. Quizás no se nota a simple vista, pero si se hacen cálculos estadísticos sí experimenta cambios, ¿no? Entonces, en realidad dice, pues un cuerpo rígido realmente no existe. Entonces, es un cuerpo ideal, ¿no? Entonces, un cuerpo rígido es un cuerpo ideal que no sufre deformaciones por efecto de fuerzas externas que actúan sobre él, ¿no? Dice, pues, en todo movimiento conserva su forma y tamaño, de modo que la posición relativa de las distintas partículas que la conforman no cambian. Significa que la separación entre las partículas pues, que conforman ese medio es de manera constante, ¿no? Ahora, dice, todo cuerpo rígido puede efectuar tres tipos de movimiento en el plano, ¿no? Traslación, rotación alrededor de un eje fijo y movimiento plano general, que es la superposición de ambos movimientos, ¿no? Bien, entonces en ese sentido veamos un poco de conceptos de rotación y conceptos de movimiento de traslación. Mira, tenemos acá dice traslación y rotación alrededor de un eje fijo. ¿Cuándo se dice que una partícula experimenta ese movimiento o un cuerpo experimenta movimiento de traslación? Bueno, como se habla de cuerpos rígidos, dice pues así, ¿no? Un cuerpo experimenta movimiento de traslación cuando todas las partículas del cuerpo describen trayectorias paralelas, moviéndose dice, con la misma velocidad y la misma aceleración. O sea, para que un cuerpo experimente movimiento de traslación, todas las partículas deben tener la misma velocidad y la misma aceleración siempre respecto de su centro de masa, ¿no? Y existen dos tipos de traslaciones, ¿no? Traslación rectilínea, cuando la trayectoria que sigue en cada una de las partículas es recta, o puede ser trayectoria curvilínea, cuando la trayectoria que siguen las partículas es una trayectoria curva, ¿no? Ahora dice, si la trayectoria que describen las distintas partículas están a lo largo de una línea recta, se denomina traslación rectilínea, ¿no? Y si la trayectoria es a lo largo de una línea curva, entonces dice pues ese movimiento de traslación se llama traslación curvilínea, ¿no? Debido pues a la trayectoria que sigue básicamente, ¿no? Ahora dice, todas las partículas del cuerpo, dice, giran en torno a un eje fijo. Puede ser esta, ¿no? Todas las partículas de este cuerpo están rotando, están girando en torno a un eje fijo. Describiendo, dice, arcos de circunferencia, como la que ven aquí, dice con un centro en el eje fijo, ¿no? Que está el centro.
Ahora dice, todas las partículas se mueven, excepto, dice, aquellas que están directamente en el eje, ¿no? Claro, las que están directamente en ese eje no experimentan movimiento de traslación, pero todo lo demás sí, ¿no? Ahora dice, si el eje de giro pasa por el centroide, como la que pueden ver aquí, dice, este tipo de rotación se llama centroidal, porque el eje de giro pasa a través del centro. Y si el eje de giro no pasa por el centro, entonces se le llama rotación no centroidal. Entonces hay dos tipos, digamos, de movimientos de rotación que experimenta el cuerpo, ¿no? Centroidal, cuando el eje de giro, dice cuando el eje de giro no pasa por el centroide, y cuando el eje de giro pasa por el centroide, se llama centroidal. Ya. Ahora veamos un poco lo que es movimiento plano general, ¿no? Cuando dice movimiento plano general, en realidad es la superposición o combinación de dos movimientos. Esos movimientos son movimiento de traslación y movimiento de rotación. Por ejemplo, cuando una rueda, valga la redundancia, rueda pues en la superficie, ¿no? Cuando esta rueda o rueda en la superficie, en realidad, para que experimente ese tipo de movimientos, se superponen dos movimientos. Un movimiento de traslación, porque todas las partículas se trasladan respecto de su centro de masa, pero también a su vez todas las partículas respecto del centro experimentan movimiento de rotación. Entonces la superposición de ambos movimientos genera pues este tipo de movimiento de traslación y rotación, ¿no? O sea, entonces la rueda, ¿qué es lo que hace? Se traslada, pero a su vez se va rotando, ¿no? Respecto de su centro, ¿no? Ahora, dice por acá, ¿no? Este movimiento plano, de seguro pues alguna vez han visto este tipo de movimiento, ¿no? Tienes acá dos cojinetes, o dos bielas también se le llaman, unidos por una varilla. Entonces cuando este cojinete desciende, él avanza, ¿no? Y esta varilla, bueno, también desciende, ¿no? Entonces dice este movimiento plano, dice pues es en realidad la superposición de dos movimientos. Un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. La suma de esos dos movimientos da este tipo de movimiento plano, ¿no? Acá hay un pequeño detalle. Este movimiento de traslación más este movimiento bueno, dice este movimiento de traslación más el movimiento plano es la que te da ese movimiento de rotación, bueno, para ese tipo de casos, ¿no? Bueno, pero en los problemas, ¿cómo se va a enfocar, no? En los problemas se va a enfocar, digamos, con algunos otros conceptos previos, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Bueno, como los movimientos son circulares, entonces las variables van a estar también asociadas a movimientos pues circulares, ¿no? Acá se tiene, por ejemplo, un disco que está girando. Entonces, para analizar este movimiento se introducen pues algunas variables. Esas variables es la variable velocidad angular, que mide pues la rapidez con la cual una partícula cambia su posición angular, como la que está por acá, ¿no? La velocidad angular mide la rapidez con la cual una partícula cambia su posición angular en un instante de tiempo, ¿no? Bueno, en su forma general, la velocidad angular pues es la derivada de la posición angular respecto al tiempo, ¿no? Ahora, de seguro pues que la velocidad no siempre a veces es constante, la angular, ¿no? La velocidad también puede ser que esté variando. Y si la velocidad varía, ya sea aumentando o disminuyendo, entonces experimenta una aceleración. Esa aceleración que mide la rapidez con la cual un cuerpo cambia su velocidad angular se llama aceleración angular, el cual pues matemáticamente es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Unidades son los radianes por segundo elevado al cuadrado, ¿no? Ahora, esta relación es muy importante, el cual pues se obtiene de la regla de la cadena, ¿no? Es una ecuación pues que a ustedes le va a vincular la aceleración angular con el diferencial del ángulo, así como la velocidad angular con esa diferencial de esa velocidad. Entonces en ese sentido dice pues la velocidad angular y la aceleración angular con la que gira un cuerpo son cantidades vectoriales que se ubican, dice pues a lo largo del eje de giro y cuyo sentido está definido por la regla de la mano derecha, ¿no? O sea, estos vectores son vectores, dice, paralelos a lo largo del eje de giro.
Pero ¿cómo se determina su dirección? A través de la regla de la mano derecha, ¿no? Gira tu cuatro dedos en este sentido, estiras el pulgar, y este pulgar te dirá pues hacia dónde apunta esa aceleración o la velocidad angular, ¿no? Ahora, antes de ver esos problemas, mira, acá hay un pequeño detalle, dice rotación de un punto, ¿no? ¿Dónde está el punto? Acá está el punto. Vamos a analizar de todo el disco a solamente este punto. Entonces dice, cuando el punto P gira describiendo un diferencial de ángulo, bueno, va a barrer un diferencial del ángulo, dice al mismo tiempo recorre un diferencial del arco, ¿no? Acá recorre un diferencial del arco, ¿ya? Y luego esa pequeña longitud del arco que él va a recorrer por trigonometría, la longitud del arco es teta por r, ¿no? En su forma diferencial sería pues ahí la que ven. El diferencial del arco es igual al radio por el diferencial del ángulo que barre, ¿no? Ahora, acá hay una velocidad que es la velocidad tangencial. Su módulo se calcula como el diferencial de esta longitud del arco respecto del tiempo, ¿no? Pero esta longitud del arco, que es el diferencial de S, es el radio por un diferencial del ángulo, entre diferencial del tiempo, ¿no? Que está la división, ¿no? Pero acá tienes el diferencial del ángulo respecto al tiempo, ¿no? ¿Eso qué cosa es? Es la velocidad angular, ¿no? Por el radio, ¿no? Entonces al final la velocidad tangencial en forma escalar es la velocidad angular por el radio, ¿no? O también se conoce que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio, ¿no? Ahora, hay una aceleración que está orientada hacia el centro, que mide pues los cambios en la dirección de la velocidad y se llama aceleración normal o centrípeta, el cual pues es el v al cuadrado entre el radio de curvatura, que es lo mismo que el v cuadrado entre el radio, ¿no? Pero el v, acá tienes acá arriba, mira, que es el omega por el radio. Si lo elevas al cuadrado y lo divides entre radio, te va a quedar así, omega cuadrado por radio, ¿no? Ahora, hay una aceleración que experimenta ese cuerpo, que es la aceleración tangencial, el cual pues mide los cambios en el módulo de la velocidad. Esa aceleración se llama aceleración tangencial y matemáticamente es la derivada de la rapidez respecto al tiempo, ¿no? Pero esta rapidez es el omega por el radio. Bueno, si el radio es constante, sale el radio y te queda diferencial de la velocidad respecto al tiempo. Pero ¿qué cosa es diferencial de la velocidad respecto al tiempo, no? Eso es aceleración angular. Por lo tanto, la aceleración tangencial es aceleración angular por su radio, ¿no? Estas expresiones son expresiones escalares, en la cual, digamos, no se toma en cuenta la dirección, digamos, de los vectores, ¿no? Disculpa, muchachos, pero dice, pues, existen eh, también relaciones vectoriales, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cómo podemos expresar vectorialmente esta velocidad, ¿no? Esta velocidad vectorialmente podemos encontrarlo haciendo uso de la regla de la mano derecha. Colocas tu mano a lo largo del eje de la velocidad angular y giras de la velocidad angular hacia el plano. Y cuando giras de este eje vertical hacia el plano, lo que vas a notar es lo siguiente. Colocas tus cuatro dedos a lo largo del eje vertical, giras como haciendo puño a lo largo de la horizontal, eso va a ser la posición radial, estiras el dedo pulgar y te dará pues la velocidad tangencial en este caso, ¿no? Entonces, primero tus cuatro dedos a lo largo de la angular, multiplicas por el radio como cerrando el puño, estiras el dedo pulgar y ese dedo te guía pues hacia donde apunta esa velocidad angular, ¿no? De igual manera dice la aceleración normal, que es menos el omega cuadrado por el radio. Ahora, ¿cómo se encuentra esta relación, no? Igual, ¿no? Queremos encontrar la aceleración angular. Este, si, si usáramos la regla de la mano derecha y apuntamos hacia arriba la velocidad angular y multiplicamos por el radio, no nos va a dar la aceleración normal. Lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? O en todo caso, pues, esa aceleración normal se coloca menos el omega cuadrado por el radio, ¿no? O sea, estarías multiplicando
El detalle de repente por qué sale negativo es porque también acá lo que vas a notar es de que este radio o esta posición con esta aceleración como son, tienen direcciones opuestas. Y como son direcciones opuestas, vectorialmente es negativo, por eso que aparece el signo negativo ahí, ¿no? Menos el omega al cuadrado por el radio. Me parece que eso de acá lo tienes acá arriba, mira. Lo tienes acá arriba en forma escalar, ya en lo que se había demostrado. Solo que acá lo colocas con el signo negativo, porque en forma vectorial ambos pues tienen direcciones contrarias, ¿no? Y la aceleración tangencial está por acá. Eso sí, con la regla de la mano derecha, ¿no? Tu dedo a lo largo de la aceleración giras de la vertical a la horizontal, porque este es el vector posición, y el C producto vectorial te sale por la aceleración tangencial. Ahora, ¿y qué pasaría si en un problema te piden la aceleración así netamente, ¿no? O sea, la resultante, ¿no? Si te piden la aceleración así, que es la resultante, entonces se determina vectorialmente de esta manera. La aceleración del punto P sería pues la aceleración tangencial de ese punto más la aceleración normal, ¿no? Pero la aceleración tangencial es la angular por el radio y la normal es menos el omega cuadrado por el vector posición. Entonces, en ese sentido, con estas ecuaciones vectoriales podemos pues, responder ese tipo de preguntas, ¿no? Que van a desarrollarse netamente en las sesiones de las videoconferencias. Ya, muchachos, estamos colocando problemas de menor a mayor intensidad, ¿ya? Y finalmente, pues, se va a pasar a desarrollar un taller y un problema grupal para que se desarrolle, pues, también en las salas, eh, este, pero es un problema un poquito ya más tedioso, ¿no? Porque está en 3 dimensiones, ¿no? Pero tampoco no es nada imposible. Y previo a ello, se va a tocar ese problema que es la número 6, que está en 2 dimensiones, pero la conclusión de esto nos lleva, pues, a aplicar al desarrollo de ese tipo de problemas que están en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, básicamente sería eso, muchachos. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho.